Javier, ¿qué deberíamos celebrar hoy? Hoy 15 de agosto deberíamos estar celebrando la fecha de la fundación de la ciudad de Santiago, Santiago de Quito, que difiere totalmente de la villa de San Francisco de Quito. Santiago de Quito porque era como se denominaba toda esta región, donde se funda la ciudad, que es en Sicalpa, cerca de Riobamba. Una ciudad que después es trasladada a la región litoral, pero esta ya es como una ciudad de Santiago, que va a tomar el nombre después del cacique, que se llama Santiago de Guayaquil. 5 traslados tuvo la ciudad, 5. Y esto hay que analizarlo, ¿por qué? Porque se funda una sola vez, se nace una sola vez. Yo no puedo nacer un 25 de noviembre y me llevan 2 días después a Yaguachi y vuelvo a nacer, y después de un año paso a Hoyo y vuelvo a nacer. No, la ciudad nació en una sola oportunidad y una sola vez, como yo nací un solo día. Esto no lo podemos cambiar. Miguel Aspiazo es bien claro cuando analiza esta información, la cual es corroborada después por Dora León con su esposo Adán Sahdi. Trabajos que son de investigaciones de fuentes primarias, todos los trabajos de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que la fundación de nuestra ciudad, el cumpleaños de nuestra ciudad, es el 15 de agosto. 488 años han pasado de eso y no se registra esa fecha. Las actas de cabildo que nosotros tenemos no hacen referencia ninguna hacia el 15 de agosto, pero sí hacen referencia a la fiesta patronal, que es el 25 de julio. Para eso, el acta de 1634 informa lo siguiente: en la muy noble, antigua y leal ciudad de Santiago de Guayaquil, se está mencionando ya Santiago de Guayaquil, en 24 días del mes de julio de 1634 años, víspera del bienaventurado apóstol Santiago, luz y espejo de las Españas, patrón y guía de los reyes católicos y patrón de esta dicha ciudad, nos está indicando claramente pues que el 25 de julio es una fiesta patronal que se repite más adelante, y tenemos nuevamente que por segunda ocasión se hace un homenaje al estandarte de Santiago y se menciona nuevamente que es un homenaje al patrón de la ciudad. Son las cosas que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Para no caer en contradicciones nunca y siempre estar pendiente de que esta fecha que pasa desapercibida hay que tomarla ya en cuenta y hay que hacerla también como algo obligatorio de que sepamos tanto, en este caso, los funcionarios municipales que son los encargados de velar por la ciudad, la prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva, de que informen estos datos de una manera veraz, que amplíen ese conocimiento, pero para que esto también llegue y se enseñe a los profesores para que transmitan la realidad de la fecha exacta del nacimiento de la ciudad de Guayaquil. Yo no estoy diciendo esto porque quiero decirlo, pero documentos, las actas del Cabildo, los estudios sobre la fundación de Guayaquil de Dora León y Adán Sahdi, la última publicación de Dora León del 2006, que es la más actualizada de ella, en donde se vuelve a reinterpretar todo y a dar aspectos muy puntuales sobre la fundación de Guayaquil, ¿no? Pero ¿qué más tenemos nosotros? ¿Cómo empezamos también a ver las denominaciones? En la revista del Archivo Histórico, la número 4, para el año 1605 se está mencionando esto como la gobernación de Guayaquil, que implica todo el sector de Guayaquil con todo el sector de Puerto Viejo. Datos valiosos, importantes, ¿no? Que hay que entenderlo. Pero, ¿qué tenemos? El compendio histórico de la provincia de Guayaquil, en donde también se menciona Guayaquil, y aquí es donde por primera vez se menciona un cacique guayas inexistente. Pero ya Francisco de Requena, en el año 1774, él está mencionando ya a Guayaquil como la provincia. Fíjense cómo van cambiando todos estos datos y estas denominaciones de una gobernación a de una provincia, que hoy en día podría ser algo insignificante, pero en esa época se respetaban esas designaciones. Entonces, nosotros tenemos que dar a conocer esta realidad, y este 15 de agosto ya deberíamos de celebrar el cumpleaños 488
de nuestra ciudad. Nombre de Santiago de Guayaquil, y el Guayaquil obedece a su cacique. Un cacique del grupo étnico chono que ocupó toda la baja cuenca del Guayas y cuyo poblado aborigen está ubicado en el kilómetro 23 de la autopista Durán-Boliche y que comprende una zona muy extensa. Este cacique fue mencionado por Pizarro para el año 1539, en donde está diciendo que el cacique de Guayaquil lo pone a disposición de un encomendero, pero que este señor o este cacique, ¿no?, había que respetarlo junto con todos sus poblados, con sus aborígenes o sus otros caciques menores. Esto es lo valioso de toda esta información, ¿no? Lo del cacique de Guayaquil es interesantísimo porque siempre se desconocía esto. Y voy a leer lo que se dice sobre este señor. En nombre de su majestad, y hasta tanto que se haga el repartimiento general y yo provea otra cosa, os deposito el cacique Guay, que es de la nación de los Huancavilimas, y otro que se llama Guayaquile con sus indios, el cual es en la culata. ¿Y cuál es la culata? Justamente donde termina el río Guayas, viendo en el sentido sur-norte. Es donde termina algo, donde finaliza algo. Esa es la culata. Entonces, vemos que todo ese sector que da para la cuenca baja, que es inundable, donde tenemos montículos o tolas, tenemos caballones o camellones, que son zonas agrícolas en estas zonas inundables, las que están indicando dónde se ubicó este antiguo poblado, basados en las informaciones que obtuvieron Dora León de Sahdi con su esposo Adam, y lo que hizo Julio Viteri Gamboa, ¿no?, que ubicaron el poblado basado en las dimensiones o en las distancias que dieron en esa época. Guayaquil no tiene significado, no lo tiene. Esto de Casa Grande definitivamente son las invenciones que se dieron en la época, y para ello le toca a Olaf Hall, danés, director del Museo Antropológico y Pinacoteca del Banco Central del Ecuador, quien a través de los estudios realizados sobre la lengua sáfiqui que hablan nuestros indios colorados, que son los áchilas, manifestó lo siguiente: el mismo nombre de la ciudad, Guayaquil, que conocemos desde su nacimiento como tal, ha preocupado a varios investigadores desde los principios del presente siglo. O sea que la gente poca importancia le daba al significado, sugiriendo que es una palabra del idioma sáfiqui, traducido como nuestra casa grande. Y, además, por metátesis, debería ser lo mismo que Yaguachí, siendo el silabeo naturalmente nuestro. Una arbitrariedad que se tomó para tratar de buscar, por esta unión de palabras, si había algún significado. Esta es la parte más interesante. Desafortunadamente, miembros bilingües del grupo étnico de los Sáchila no reconocen como válida esa traducción, diciendo que la voz Guayaquil no tiene significado. Y esto es lo que hay que ver, y esto es lo que hay que analizar. No podemos estar inventándonos conceptos o significados de algo que no tiene. Los significados de los nombres hoy en día son modernos, nada más. Pero en esa época no había eso. Tampoco podemos aceptar de que si el río le dio el nombre al cacique, los ríos no hablan. Es la persona la que da el nombre. Somos nosotros los que le ponemos un nombre a las cosas. Entonces, tenemos que tener eso siempre claro, ¿no? Yo no puedo aceptar pues lo que manifiesta Francisco Campos cuando, al tratar de buscarle un significado a Guayaquil, dice que esto puede ser una tierra a manera de prado hermoso. Es imposible eso. ¿Por qué? Toda la cuenca baja es inundable, y donde se asentó Guayaquil para la fecha que él escribe, y si lo asocia en función de lo que él vio, lo que tenemos en Guayaquil son esteros, pozas. La cuenca baja en invierno está totalmente inundable, y yo no sé pues si a la final ese lumpen que se forma de capas verdes se pueda considerar un prado verde y hermoso. Eso es imposible. No podemos darle un significado y tenemos que ser claros en eso. Es un nombre propio,
Es el nombre de un cacique y como tal debemos de mantenerlo. Nada más.